La historia que estoy a punto de contarte no es una leyenda más sobre La Llorona. No es una historia que escuché de un amigo o que leí en algún lugar. Es algo que viví, algo que me persigue cada noche cuando intento dormir. A veces desearía poder olvidar, hacerme creer que solo fue un sueño, una alucinación, pero lo que vi fue demasiado real. Todo comenzó una noche de verano, cuando mi familia y yo decidimos acampar cerca de un río en las afueras del pueblo. Había escuchado las historias de La Llorona desde que era niño, contadas por mis abuelos al calor del fuego, con voces graves y caras serias. Decían que si escuchabas su llanto cerca, en realidad estaba lejos, y si lo oías lejos, significaba que estaba cerca de ti. Como muchos otros, nunca creí en esas historias. Pensé que eran cuentos para asustar a los niños, leyendas para mantenernos alejados del río por la noche. Ahora sé cuán equivocado estaba. La noche era tranquila, con la brisa del río soplando suavemente entre los árboles. Mis primos y yo jugábamos cerca de la orilla mientras nuestros padres preparaban la cena. El sonido del agua era hipnótico y el aire estaba lleno de risas. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos llamaron para que volviéramos al campamento. El río se oscurecía rápidamente y la niebla comenzaba a asentarse sobre el agua como una manta fantasmal. Después de la cena, nos reunimos alrededor del fuego para contar historias. Mi abuelo, como siempre, fue el primero en hablar. Nos contó una vez más sobre La Llorona, su voz profunda y solemne mientras describía cómo la mujer de la leyenda había ahogado a sus hijos en un arranque de locura, y ahora deambulaba buscando a sus pequeños. Llorando en la noche. Dicen que si la ves, no debes mirarla a los ojos, dijo mi abuelo. Porque si lo haces, ella pensará que eres uno de sus hijos, y te llevará con ella. Nos reímos nerviosamente, intentando no mostrar nuestro miedo. Pero yo no podía sacarme esa historia de la cabeza. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío. Tal vez fue el tono de su voz, o la forma en que miró hacia el río, como si supiera algo que no nos estaba contando. Esa noche, me desperté con sed. El fuego del campamento se había apagado, y todos estaban dormidos. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia el río para beber un poco de agua. El aire estaba más frío de lo que recordaba, y la niebla había cubierto todo, haciendo que apenas pudiera ver a unos pocos metros delante de mí. Me agaché junto a la orilla y tomé un poco de agua con mis manos. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, arrastrado por la brisa. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras se hicieron más claras. ¡Ay, mis hijos! El sonido me atravesó como un cuchillo. Levanté la cabeza y miré alrededor, pero no vi nada. Todo estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del río. Me convencí de que había imaginado el sonido y me levanté para regresar al campamento. Pero antes de dar el primer paso, la escuché de nuevo, esta vez más cerca. ¡Ay, mis hijos, ¿dónde están? El susurro se convirtió en un llanto suave, desgarrador, como el de una madre que ha perdido todo. Sentí mi piel erizarse, y el aire a mi alrededor se volvió más frío. Di un paso hacia atrás, temblando. La niebla comenzó a moverse, como si fuera arrastrada por una corriente invisible, formando figuras que se desvanecían rápidamente. Y entonces la vi. Estaba de pie en medio de la niebla, con un vestido blanco y largo que flotaba alrededor de ella, como si no tocara el suelo. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y sus hombros se sacudían con cada sollozo. No podía ver su cara claramente, pero supe quién era. Cada historia, cada advertencia, todo se hizo realidad en ese instante. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba congelado en mi lugar, incapaz de apartar la vista de ella. Levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro estaba cubierto por su cabello, sentí sus ojos fijos en mí. ¿Has visto a mis hijos?, preguntó, su voz quebrada y desesperada. Mi garganta estaba seca. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno. Ella comenzó a acercarse, sus pies deslizándose sobre la hierba como si estuviera flotando. Cada paso que daba hacia mí hacía que mi corazón latiera más rápido. No eres uno de ellos, dijo, más para sí misma que para mí.
pero puede serlo. Fue entonces cuando vi su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, vacíos, como dos pozos oscuros. Un grito se quedó atrapado en mi garganta cuando se inclinó hacia mí, levantando una mano esquelética para tocar mi mejilla. Sentí su frío, helado como el agua del río en pleno invierno. Cerré los ojos, rezando para que desapareciera. Pero su mano no se apartó. Mis hijos, susurró de nuevo, esta vez con una tristeza tan profunda que casi sentí lástima por ella. De repente, escuché un grito desde el campamento. Mis primos y mis padres corrían hacia mí, gritando mi nombre. Abrí los ojos y ella ya no estaba. Solo quedaba la niebla flotando suavemente sobre el agua. Mi abuelo me agarró del brazo, con los ojos llenos de terror. ¿La viste?, me susurró. No mires atrás. No mires al río. Me llevaron de vuelta al campamento, y nadie habló sobre lo que ocurrió. Recogimos nuestras cosas en silencio y nos fuimos antes del amanecer. Nunca volví a ese lugar, y nunca volví a hablar de esa noche con mi familia. Pero a veces, cuando el viento sopla suavemente, puedo escuchar su llanto, arrastrado por la brisa, como si aún estuviera buscando, aún estuviera llamando. Porque la Llorona no olvida. Y yo sé que, aunque logré escapar esa noche, ella todavía me busca, esperando el momento adecuado para reclamarme como uno de sus hijos perdidos. Los días posteriores a mi encuentro con la Llorona fueron un borrón de miedo y confusión. Mi familia actuaba como si nada hubiera pasado, como si no hubieran visto nada esa noche. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía verlo en los ojos de mi abuelo, que ahora evitaban mirarme directamente. Mis primos también se mantenían alejados, murmurando entre ellos, lanzándome miradas furtivas. Era como si yo me hubiera convertido en un extraño, alguien tocado por algo oscuro e inalcanzable. Intenté olvidar lo que vi, convencerme de que fue solo una pesadilla, una ilusión causada por la niebla y el cansancio. Pero cada noche, cuando me quedaba solo en mi habitación, escuchaba su llanto. Al principio pensé que venía de la calle, o del viento soplando a través de las ramas de los árboles. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado cercano. Sonaba como si estuviera justo fuera de mi ventana. Una noche, desperté de golpe, con el corazón latiendo rápido. El cuarto estaba oscuro, salvo por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Escuché el llanto de nuevo, y esta vez supe que no estaba en mi imaginación. Era real. Me levanté de la cama, sintiendo un frío helado en el aire. Me acerqué a la ventana lentamente y miré hacia afuera. Al principio no vi nada, solo la calle vacía y los árboles meciéndose suavemente con el viento. Pero entonces, en la sombra más profunda, vi una figura blanca. Estaba de pie en el medio de la calle, con su vestido flotando alrededor de ella como si estuviera bajo el agua. Su cabello oscuro cubría su rostro, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. «¡Ay, mis hijos!», susurró, y su voz atravesó el cristal como si estuviera susurrándome al oído. Retrocedí, tropezando con la cama. Mi mente me decía que corriera, que gritara, pero mi cuerpo no respondía. La figura comenzó a moverse, flotando hacia mi ventana. Me quedé paralizado, observando cómo se acercaba lentamente, cada vez más clara bajo la luz de la luna. «No puedes esconderte», dijo, su voz una mezcla de llanto y furia. «Puedo oler el miedo. Puedo sentir a los míos». Sus palabras me sacaron del trance. Corrí hacia la puerta de mi habitación, pero cuando la agarré para abrirla, sentí un aire helado detrás de mí, como un aliento frío que rozó mi cuello. «No huyas de mí», dijo, esta vez susurrando justo en mi oído. Grité y salí corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad. Mi familia ya estaba despierta, parados en la sala de estar con expresiones de pánico. Mi abuelo fue el primero en reaccionar, agarrándome por los hombros. «¿La escuchaste de nuevo?», me preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí con la cabeza, temblando. No pude decir una palabra. El llanto continuaba, ahora envolviendo toda la casa. Mis primos estaban llorando, y mi abuela rezaba en voz baja, apretando un rosario en sus manos.
Tenemos que irnos, dijo mi abuelo, su voz firme. Ahora. Salimos corriendo de la casa, sin tomarnos el tiempo de recoger nada. Mis padres nos empujaron hacia el auto y arrancamos a toda velocidad. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera y la vi de nuevo, de pie frente a nuestra casa, con su vestido blanco ondeando en el viento. Esta vez, pude ver su rostro. Era un espectro de dolor, sus ojos vacíos, sus mejillas hundidas. No gritaba, pero sus labios se movían, murmurando sin cesar. Mis hijos. Mis hijos, seguía diciendo, y aunque no podía escucharla, sus palabras resonaron en mi cabeza. Nos fuimos a quedar con unos familiares en un pueblo cercano, intentando poner distancia entre nosotros y lo que habíamos dejado atrás. Mis padres y mi abuelo evitaron hablar de lo ocurrido, pero yo no podía dejar de pensar en ello. Sabía que ella no se detendría. Había algo en mí que la atraía, algo que no entendía. Unos días después, mi abuelo se acercó a mí cuando estábamos solos en la cocina. Cerró la puerta y me miró con una expresión que nunca había visto en él, miedo puro. Necesitas saber algo, me dijo, con la voz temblorosa. La Llorona no solo busca a sus hijos. Busca a aquellos que están conectados con ella, aquellos que pueden escuchar su llamado. Lo miré, confuso. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Tu bisabuela, dijo mi abuelo, susurrando como si temiera que alguien más lo escuchara. Ella era una curandera. Ayudaba a la gente, pero también tenía un don oscuro. Hizo algo terrible una vez, y desde entonces, la familia ha estado marcada. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Nunca me habían hablado de eso. Nunca supe que mi familia estaba ligada a algo tan oscuro. Por eso te persigue, continuó mi abuelo. Ella cree que eres uno de sus hijos. Cree que perteneces a ella. Quise gritar, decirle que estaba mintiendo, pero no pude. Todo encajaba, las historias, las advertencias, la forma en que me miraba mi familia desde que ocurrió el primer encuentro. Esa noche, me despertó el sonido del llanto, más fuerte que nunca. El cuarto estaba helado, y una niebla densa llenaba el aire. Miré hacia la ventana y la vi, de pie, mirando hacia mí. Pero esta vez, estaba dentro de la habitación. Ven conmigo, hijo mío, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Sentí que mi cuerpo se movía solo, como si estuviera bajo su control. Me levanté de la cama y caminé hacia ella, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No quiero ir, murmuré, pero mi voz sonó débil, perdida. Sí, quieres, dijo, con una sonrisa triste. Te lo prometo, ya no tendrás miedo. Todo el dolor se acabará. Sentí su mano fría agarrar la mía, y todo se desvaneció en un susurro de viento. Desperté al amanecer, tirado junto al río, con el agua helada lamiendo mis pies. Mi familia me encontró allí, temblando, con los ojos vidriosos. Me dijeron que había desaparecido en medio de la noche, que me habían buscado por horas. Pero yo sabía la verdad. Ella me había llevado, aunque solo por un momento. Y lo peor de todo es que me prometió que volvería. Porque la Llorona no olvida, y una vez que te encuentra, nunca te dejará ir. Esta es una historia que nunca le conté a nadie hasta ahora. Quizás porque ni siquiera yo quiero creer que ocurrió. Tal vez es más fácil pensar que fue solo una pesadilla. Pero hay algo en mi interior que me dice que fue real, tan real como el sonido del viento o el susurro del agua en la noche. Y sé que si no lo comparto, si me quedo con esto dentro de mí, ella seguirá viniendo a buscarme. Era una noche cálida de verano cuando ocurrió, una de esas noches en las que el aire es tan denso que parece aplastarte contra el suelo. Mi amigo Luis y yo decidimos ir al río después de la escuela, algo que hacíamos cada vez que queríamos escapar del calor y las peleas en casa. El río estaba rodeado de árboles altos, cuyas ramas se entrelazaban formando un túnel natural que se oscurecía al caer la noche. Recuerdo que el sol comenzaba a ponerse mientras nos sentábamos en la orilla, con los pies sumergidos en el agua fresca. Luis me contó una historia sobre la Llorona, una que había escuchado de su abuela. Decía que la Llorona aparecía cuando la niebla comenzaba a levantarse del río,
buscando a sus hijos perdidos. Me reí, fingiendo que no me asustaba, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo inquietante en la forma en que Luis lo contaba, como si realmente creyera que era cierto. Dicen que si la escuchas llorar, significa que está lejos, me dijo Luis, mirando hacia el agua. Pero si escuchas su llanto débil, casi como un susurro, es porque está cerca. Muy cerca. El aire se enfrió repentinamente, como si alguien hubiera apagado el calor del día. La niebla comenzó a levantarse del río, cubriendo la superficie con una capa delgada y plateada. Sentí un nudo en el estómago, y de repente, ya no me sentía tan valiente. Es solo una historia, ¿verdad? Pregunté, intentando sonar despreocupado. Luis no respondió. Su mirada estaba fija en algo al otro lado del río, donde la niebla era más densa. Me giré para ver qué estaba mirando, y fue entonces cuando la escuché por primera vez. Un sollozo suave, arrastrado por el viento, como el lamento de alguien que ha perdido todo. Parecía venir de todas partes y de ninguna, reverberando en el aire a nuestro alrededor. Sentí mi piel erizarse. ¿Escuchaste eso? Le susurré a Luis, pero él no respondió. Lo miré, y vi que su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Parecía hipnotizado, incapaz de apartar la vista de algo en el agua. Seguí su mirada y la vi. Una figura blanca, de pie en la orilla opuesta del río. Al principio pensé que era una mujer, una persona normal. Pero había algo en ella que no encajaba. Su vestido era largo, cubriéndola hasta los pies, flotando alrededor de ella como si estuviera bajo el agua. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, cubriéndolo completamente. ¿Quién es esa?, pregunté, mi voz temblando. Luis susurró una sola palabra. La Llorona. Mi primer instinto fue correr, alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera clavado en el suelo, incapaz de moverme. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro seguía cubierto por el cabello, sentí sus ojos fijos en mí. ¡Ay, mis hijos!, su voz resonó en el aire, suave y llena de dolor. El llanto se hizo más fuerte, convirtiéndose en un gemido desgarrador que hizo eco en los árboles a nuestro alrededor. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. No te muevas, me susurró Luis, con los labios apenas moviéndose. No la mires directamente. Si lo haces, pensará que eres uno de sus hijos. Quise cerrar los ojos, apartar la vista, pero no pude. Estaba hipnotizado por su presencia. La figura comenzó a moverse, deslizándose por la superficie del río como si flotara sobre el agua. El llanto se transformó en palabras, susurradas entre sollozos. ¿Dónde están mis hijos?, repetía una y otra vez, su voz llena de desesperación. ¿Por qué los tomaste? Devuélvemelos. Se acercó más, hasta estar justo frente a nosotros, en la orilla del río. Finalmente levantó el rostro, y vi sus ojos. Eran pozos oscuros y vacíos, llenos de tristeza y locura. Grité, pero no salió sonido alguno de mi boca. Luis se levantó de golpe, agarrándome del brazo. «¡Corre!», gritó, tirándome hacia atrás. Corrimos por el sendero, sin mirar atrás. El llanto de la Llorona se convirtió en un grito de furia, un sonido agudo que atravesó mis oídos como un cuchillo. Sentí su presencia detrás de nosotros, su aliento helado rozando mi nuca. No sé cómo, pero logramos llegar a la carretera, donde nos encontramos con un par de vecinos que habían salido a buscar leña. Intentamos explicarles lo que vimos, pero solo nos miraron con preocupación y nos dijeron que no debíamos jugar tan cerca del río al anochecer. Nadie nos creyó, y esa noche apenas pude dormir. Los días siguientes fueron extraños. Luis no volvió a la escuela. Sus padres decían que estaba enfermo, que había contraído una fiebre alta después de la noche en el río. Intenté visitarlo, pero su madre no me dejó entrar. Dijo que necesitaba descansar. Unos días después, me desperté con una sensación de vacío en el estómago. Supe que algo andaba mal incluso antes de que mi madre me dijera la noticia.
Luis había desaparecido durante la noche. Sus padres encontraron la puerta trasera abierta y huellas que llevaban hasta el río. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Mi madre me dijo que había sido un accidente, que probablemente se había caído al río y la corriente lo arrastró. Pero yo sabía la verdad. La vi la noche antes de que él desapareciera, de pie en la esquina de mi cuarto, mirándome con esos ojos vacíos. No te olvides de mí, hijo mío, susurró, antes de desvanecerse en la oscuridad. Desde entonces, he evitado el río. Pero a veces, cuando el viento sopla desde esa dirección, puedo escuchar su llanto arrastrado por la brisa, llamándome suavemente. Y sé que algún día vendrá a buscarme de nuevo. Porque la Llorona no olvida. Después de la desaparición de Luis, mi vida cambió por completo. Mis padres me llevaron a terapia, pensando que estaba en shock por la pérdida de mi amigo. Intenté contarles la verdad, pero cuanto más hablaba sobre la Llorona y lo que vimos esa noche, más preocupados parecían. Al final, aprendí a quedarme callado, a decir lo que querían escuchar. Pero la realidad es que el terror seguía ahí, acechando en la oscuridad de mi mente. Comencé a tener pesadillas cada noche. Soñaba con el río, con la niebla cubriendo la superficie del agua como una manta densa y fría. Siempre era el mismo sueño, me veía de pie en la orilla, mirando al otro lado, y allí estaba ella. La Llorona, con su vestido blanco flotando alrededor de su cuerpo, con su cabello oscuro cubriéndole el rostro. Su llanto era tan claro, tan real, que me despertaba empapado en sudor, con el sonido aún resonando en mis oídos. Una noche, después de otra pesadilla, escuché algo extraño en mi cuarto. Era un susurro suave, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo. ¡Ay, mis hijos!, la voz arrastraba las palabras, llenas de tristeza y desesperación. Me levanté lentamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré hacia la ventana, esperando ver la figura blanca en la oscuridad, pero no había nada. El susurro continuó, creciendo en intensidad. «Devuélveme a mis hijos». Sentí un frío helado correr por mi espalda, y mi respiración se volvió pesada. Me acerqué a la ventana y la abrí, mirando hacia afuera. El jardín estaba cubierto por una fina niebla, que se arremolinaba en el aire como si tuviera vida propia. Y entonces la vi. Estaba de pie bajo el árbol viejo que daba sombra al patio, mirando hacia mi ventana. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna, y sus brazos caían a sus costados, inertes. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sabía que había venido a buscarme. Cerré la ventana de golpe y corrí a la habitación de mis padres. Los desperté, gritando que ella estaba ahí afuera, que la Llorona había venido por mí. Mi padre se levantó, enfadado, diciendo que solo era un mal sueño. Mi madre me abrazó, tratando de calmarme, diciendo que todo estaba bien. Pero cuando miré hacia ella, vi que sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que me creía, aunque no lo dijera. Mi padre fue al jardín para demostrarme que no había nada. Lo seguí, temblando, mientras él caminaba por el césped, iluminando el área con una linterna. La niebla se arremolinaba a su alrededor, moviéndose como si fuera empujada por una brisa invisible. «No hay nadie aquí», dijo mi padre, con la voz molesta. «Solo estás imaginando cosas. Es hora de que vuelvas a la cama». Pero entonces, el llanto comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. Un gemido agudo, desgarrador, que pareció salir de la niebla misma. «¡Ay, mis hijos!», el grito resonó en el aire, haciendo eco en la noche. Mi padre dejó caer la linterna, y pude ver cómo el color desaparecía de su rostro. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. Lo vi retroceder, sus ojos llenos de un terror que nunca había visto en él antes. La figura de la Llorona apareció frente a nosotros, saliendo de la niebla como si hubiera sido parte de ella. Su cabello oscuro cubría su rostro, pero podía sentir su mirada perforando mi alma. «Tú», susurró, extendiendo una mano hacia mí. «Eres uno de ellos». Sentí una fuerza invisible tirando de mí hacia ella, como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido y me estuviera arrastrando.
Mis pies se movieron solos, y por un segundo pensé que iba a caer en sus brazos, que iba a desaparecer en la niebla con ella. Pero entonces mi madre salió corriendo de la casa, con el rosario de mi abuela en la mano. Se paró frente a mí, levantando el rosario y gritando una oración que no reconocí. La Llorona soltó un grito agudo, cubriéndose el rostro con las manos, como si la luz del rosario la quemara. La niebla se disipó de golpe, y el llanto desapareció en un susurro lejano. Nos quedamos allí, en silencio, mientras mi madre me abrazaba con fuerza. Mi padre no dijo nada, simplemente se quedó mirando hacia el lugar donde ella había estado, con los ojos muy abiertos. Esa noche no volvimos a dormir. Mis padres me llevaron a casa de mi abuela, a más de 2 horas de distancia. Mi madre no me soltó la mano en todo el trayecto, susurrando oraciones y pasando las cuentas del rosario entre sus dedos. Mi abuela nos recibió con lágrimas en los ojos. Nos hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta y colocando sal en el umbral. Se sentó conmigo en la sala, sosteniendo mis manos con las suyas, frías y temblorosas. Ella te ha marcado, dijo mi abuela. Ahora sabe quién eres. Te confundió con uno de sus hijos perdidos, y no dejará de buscarte hasta que te lleve con ella. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Mi abuela me miró con tristeza. No puedes hacer nada, dijo. Solo podemos rezar para que no vuelva. Desde esa noche, he estado viviendo con mi abuela. Nunca volví a ver a la Llorona, pero sé que sigue ahí afuera, esperando. A veces, por la noche, escucho el viento soplando a través de los árboles y creo escuchar su llanto, arrastrado por la brisa. Ay, mis hijos. Y aunque intento ignorarlo, una parte de mí sabe que algún día vendrá a buscarme de nuevo. Porque la Llorona no olvida a sus hijos, y aunque me esconda, aunque me protejan con oraciones y rosarios, ella siempre encuentra a los suyos. Y sé que, tarde o temprano, estaré de pie junto al río, mirándola a los ojos, incapaz de escapar de su abrazo helado.